Hoy vamos a hablar de un tema que trae de cabeza a muchos usuarios y muchos técnicos como yo. Yo el primero, podría decirse. La luz 1000. Esa luz que se te enciende en el cuadro, ¿por qué se enciende? ¿Puedes rodar con tu vehículo si la luz está encendida? Y si la luz parpadea, y si está en amarillo o si está en rojo, ¿se puede borrar? ¿Es grave? ¿Explotará el vehículo? ¿Será muy caro? Todas estas inquietudes las resolvemos en este vídeo. Bienvenido al canal. Resulta curioso este tipo de información que nos aporta nuestro vehículo. ¿Qué es la luz 1000? La luz 1000 es esta luz que aparece por aquí, que se enciende en el cuadro, el salpicadero, el clúster de nuestro vehículo por alguna razón. ¿Y cuál es esa razón? Pues para explicarlo, imaginemos que nuestro vehículo es un depósito de agua, un tanque, un depósito de agua, que tiene que estar lleno 3/4 partes o un 25% vacío, según como lo quieras ver. En fin, no nos liemos, que tiene que tener una cierta cantidad de agua. Este depósito, este tanque, está rodeado de sensores. Sensores de temperatura del agua, sensores de cantidad de agua, nivel mínimo, nivel máximo, qué cantidad de oxígeno tiene el agua, si el agua está contaminada, si tiene materiales ferrosos, si tiene bacterias, si tiene virus, en fin, toda una serie de sensores para determinar la calidad del agua contenida en ese depósito. Bien, todos estos sensores tienen unos rangos de trabajo, es decir, todos van conectados a un bombillo o a una lámpara donde si el agua baja hasta el 10% enciende la luz, pero si el agua sube el nivel hasta el 90% también enciende la luz. Si el agua está a 20 grados va todo bien, si baja de 20 grados enciende la luz. Si sube de 50 grados, enciende la luz. En fin, son sensores que nos van a avisar que algún rango de trabajo está fuera de sus valores normales de operación. Bien sea por encima, por debajo o que sencillamente perdió la señal. Ahora bien, esta es la razón por la cual enciende la luz nuestro vehículo, porque algún parámetro de algún sensor está fuera de su valor de trabajo. Ahora bien, ¿se puede apagar? Es curioso porque entra mucha gente al taller pidiendo, por favor, apágame la luz. ¿La luz se puede apagar? Esta es la gran interrogante. Se puede apagar, sí, en todos los casos, pero condicionado a ciertas cosas. Por ejemplo, resulta que es un día de muchísimo calor, 42 grados, y los ventiladores del vehículo estuvieron trabajando a tope. Y estos ventiladores llevan un sensor de tiempo que dice, oye, si los ventiladores están trabajando más de 45 minutos seguidos, por poner un ejemplo, me lo invento, enciende la luz. Al día siguiente ya la temperatura se encuentra normal, los ventiladores están trabajando normal, pero tenemos la luz encendida en el cuadro. Esa luz se puede apagar, porque el sensor ha vuelto a trabajar en sus parámetros normales. No hay una avería como tal. El vehículo nos ha hecho una advertencia de que el ventilador estaba funcionando más tiempo de lo que tenía establecido como normal. Con lo cual, nosotros como técnicos leemos la avería y asesoramos al cliente de lo ocurrido. Se puede borrar, no hay ningún problema. ¿Cuándo no se puede borrar esta luz? Esta luz no se puede borrar si en el mismo caso del ventilador sigue quedándose fijo el ventilador, porque quiere decir que hay una avería presente. Muchos casos de válvulas EGR, sondas landas, emisiones, sondas landas o sensores de oxígeno, emisiones, averías de bobina, infinidad de averías que si están presentes en el vehículo, aunque las borres, vuelven a aparecer de manera inmediata. Por eso se dice que no se pueden borrar. ¿Se pueden borrar? Como dije antes, sí, después de haber solucionado la avería que ocasiona que ese sensor o ese componente esté trabajando fuera de parámetro. Ahora bien, ¿es peligroso? A ver, no quiero yo ser quien decida sobre la salud de tu vehículo. Por lo general, si vas circulando, le has hecho un buen mantenimiento a tu vehículo, mantienes todos sus cambios de aceite, filtros, usas un buen combustible, no exiges demasiado a tu vehículo fuera de sus capacidades y te enciende la luz, lo primero que debes hacer es mirar qué te dice el cuadro de instrumentos. Si la temperatura está bien, si hay alguna luz de presión de aceite encendida, si el vehículo ha perdido potencia, en fin, nadie conoce más tu vehículo que tú mismo como usuario.
Nosotros los técnicos nos subimos a lo mejor en 15 o 20 vehículos a diario, con lo cual tener una apreciación exacta de la conducta habitual de un vehículo, nuestra mejor ayuda siempre es el propietario. Con lo cual evalúa qué ocurre, cómo notas el vehículo. Si no notas nada extraño, sobre todo temperatura y presión de aceite, que son dos luces críticas que harán que tengas daños graves en el motor, pues en el siguiente espacio donde puedas detenerte, pues te detienes, revisas niveles, ves que todo vaya bien y puedes continuar la marcha, bajo tu riesgo. Si la luz es intermitente o es de color rojo y va acompañado de un stop, pues obviamente que lo ideal es pararte, detenerte y evaluar qué es lo que ocurre. Más aún si va acompañada de una luz de presión de aceite o de sobretemperatura. Ahora bien, ¿cómo funciona internamente esta luz en el vehículo? Pues esta luz sencillamente es una información que se almacena en una memoria que es volátil, que es borrable de nuestro vehículo. Nuestras centralitas, las computadoras, BCM, SM, PCM, como le quieras llamar, de todos los vehículos, llevan varios tipos de memoria. Tema para otro vídeo. Ahí es donde entran las repros y todas estas cuestiones. No nos vamos a ir por ahí. Nos quedamos con la memoria que es volátil. Cuando un sensor está fuera de parámetros, almacena una información que es un código, suele ser una letra y cuatro números, y va acompañado de un enunciado. Por ejemplo, me lo invento, P0420, sonda lambda fuera de valor teórico, o mezcla rica. ¿Qué nos quiere decir? ¿Que la sonda lambda está mal? ¿Que el catalizador está mal? No. Hay que hacer un diagnóstico y evaluar por qué esa sonda lambda nos ha registrado una avería diciendo que la mezcla está rica. Porque un simple fallo de bujía puede hacer que la combustión no sea óptima, esté ocasionando una mezcla rica a nivel de catalizadores, que no sea suficientemente capaz el catalizador de procesar toda esa cantidad de hidrocarburos y de cosas que salen por el tubo de escape, haciendo que la sonda lambda diga, oye, el catalizador está malo, la mezcla está saliendo muy rica. Rica quiero decir enriquecida con combustible. No quiere decir que la sonda esté mal o el catalizador esté mal. Hay que hacer un diagnóstico. Diagnosticar, presupuestar, reparar y luego borrar la luz. Este debería ser el orden correcto en todas las reparaciones de los vehículos. ¡Fran, pero es que yo tengo un cuñado que me ha dicho que le suelte los bornes, que eso se quita! A ver, cuando tú quitas los bornes de la batería, lo que estás haciendo es dejando sin energía a todo el sistema. Con lo cual es probable que se borre, pero si la avería está presente, según arranques el vehículo, volverá a estar allí, porque el sensor seguirá leyendo como que algo no va bien. Otra cosa que he escuchado es desconectar los bornes y conectarlos entre sí. No hagas esto bajo ningún concepto. Dentro de todo el sistema eléctrico y electrónico de nuestro vehículo, que cada día es más complejo y más avanzado, existen componentes electrónicos llamados condensadores que acumulan energía. Cuando tú desconectas la batería y conectas sus bornes, es decir, los bornes, el cableado del coche, del vehículo, los unes entre sí cerrando el circuito, lo que estás haciendo es cortocircuitando todos aquellos condensadores que tienen carga, todavía tienen corriente. Con lo cual lo que puedes hacer es quemar literalmente una centralita o una computadora. No lo hagas. Las máquinas chinas, las máquinas que hay, que incluso lo haces con el móvil, lo que hacen es hacer un barrido en la memoria volátil del vehículo. Algunos incluso no lo terminan de borrar del todo. Recordemos que una máquina de diagnosis comprada con una licencia original con la que trabajan los talleres, con la que trabajamos los talleres, no tiene nada que ver con una máquina de diagnosis o un escáner comprado por internet. Todos los talleres pagamos una licencia y una actualización anual que nos garantiza que la información que lee nuestra máquina de diagnosis es la misma o casi la misma que leería el servicio oficial. Así que si tienes una avería, si tienes una luz de motor, acude a tu taller de confianza, que te hagan un diagnóstico, que te lo impriman, que te lo pueden imprimir en el enunciado del DTC o de la luz 1000 Malfunction Indicator Lamp, DTC Diagnostic Trouble Code, porque genera un código de avería
que es el que comentaba antes, que es una letra acompañada de 4 dígitos, de 4 números. Y que el taller te haga una reparación conforme a los estándares de calidad que todos hoy en día merecemos por el costo que tienen los vehículos de hoy en día. Exige tu factura y ten tu garantía del trabajo realizado. Fran, apágame la luz, que eso es un momento, enchúfale a la máquina para que te diga lo que tiene. Desgraciadamente, y digo desgraciadamente, esto no funciona así. Ojalá funcionaran así las máquinas de diagnosis. Indudablemente que son una herramienta imprescindible en cualquier taller. Pero la máquina de diagnosis, el escáner, lo que nos hace es leer qué información hay almacenada en esa centralita, en esa computadora, en esa memoria volátil. Nos da este código y este código nos hace a nosotros como técnicos razonar y empezar a hacer un diagnóstico de por qué ha encendido esa luz. Puede ser un componente, puede ser cableado o puede ser algo que no tenga nada que ver con la avería que está reflejando. Ejemplo, un vídeo que estuvo rodando por allí muy famoso de un vehículo que reportaba una deficiencia en la presión del turbo. Y el turbo estaba perfecto. Pero ¿qué pasa? Que la válvula que controla el turbo, el actuador que controla el turbo, funciona con vacío. Ese vacío es generado por un depresor que va conectado al eje de leva. ¿Y qué pasa? Que este vehículo va equipado con las famosas correas húmedas de distribución. La correa se había degradado, haciendo que todas las partículas, toda la roña, toda la caca, toda la porquería de la correa obstruyera el depresor, con lo cual no generaba vacío, la válvula del turbo no podía actuar y el vehículo se quedaba sin turbo. ¿Qué avería acusaba la máquina de diagnosis? Que había un problema con la presión del turbo. ¿Mentía la máquina de diagnosis? No, estaba diciendo la verdad. El turbo no estaba funcionando, pero no quiere decir que estuviera malo. El turbo estaba perfecto. Luego de muchas horas de diagnosis y de estudiar el problema, se llegó al quid de la cuestión. Con lo cual, este bulo que hay de que enchufa la máquina para que le borres la avería es completamente falso. ¿Se pueden borrar todas las averías? Sí, condicionado a que algunas son volátiles, son averías esporádicas y se pueden borrar, y otras están allí porque hay una avería presente en el vehículo y hasta no solucionar la avería no se va a poder apagar la luz. Amigo técnico, todo el área de automoción ha cambiado y sigue cambiando. Es nuestro deber como técnicos tomarnos el tiempo que haga falta para explicar a nuestro cliente, al propietario del vehículo, cuál es la avería, cuáles son las posibles causas, posibles soluciones, tiempos de reparación y costos. Es nuestro deber. Si nosotros mismos a veces, cuando vamos a un curso, hay cosas que no entendemos o que no nos queda muy claro, pues tú imagínate a alguien que no tiene ni idea de coche. Entonces, invito a todos los técnicos, a todos los que estamos en este ramo, en este sector, a invertir esos 5 o 10 minutos explicándole a nuestros clientes cómo funcionan las cosas, por qué se averían, cómo pueden evitar que se averíen, y simplemente es que hay coches que son una caca. Si te ha gustado el vídeo, no olvides dejarme un like, suscribirte al canal si lo consideras oportuno, y si quieres que sigamos haciendo vídeos respecto a las luces que van encendiendo en el cuadro de nuestro vehículo, pues en la parte de abajo de los comentarios, todos los comentarios son bienvenidos. Nos vemos en el siguiente vídeo.